Bueno, bienvenidos al podcast de la Ninfa Eco. Estoy acá estamos en la segunda no presentación, la segunda no presentación del libro Ya me he explayado mucho y no he dejado que hables, de Marcelo Cruz. La primera sesión fue con María Negro hace aproximadamente 12 días y ahora tenemos a dos nuevos invitados de lujo. Me gustaría, Marce, para empezar, citarte una parte del libro. Ya anteriormente hablamos de temas muy interesantes del libro. Les cuento un poco a los que no pudieron ver la sesión pasada. En la sesión pasada hemos hablado de la estructura del libro, de los capítulos principales, hemos hablado de entrevistas previas que tuvo, hemos hablado de por qué es una no presentación. En realidad es un relanzamiento, pero quisimos llamarle la no presentación, como esto del no cumpleaños, y seguir como esa línea, hacer como así, como una especie de broma, pero es en realidad un relanzamiento. Y bueno, hemos hablado de determinadas imágenes que aparecen en este libro que tuve el privilegio de haber leído, y que yo quería, para empezar este encuentro, hablar de un episodio, un, una- un relato, que, que dice esto en un momento. Dice: te voy a presentar al poeta vivo más grande del Ecuador. Y después dice: aquel apretón despertó en mí una llama que estaba por extinguirse. O sea que esta persona del relato va a conocer a uno de los poetas vivos más grandes, o uno de estos muy famosos, se dan un estrechón y ahí dice: una llama viva en mí empezó a extinguirse. Entonces, bueno, esta idea me parecía muy interesante y quisiera empezar este encuentro hablando un poco de la literatura, la escritura, los escritores, los poetas en Ecuador. Y también dentro de esto que me gustaría hablar, así como un general, me gustaría también que vos expliques por qué Aitor y Ricardo, nuestros invitados especiales, a quienes agradecemos mucho por estar aquí hoy presentes, por qué ellos son relevantes para vos y para Ecuador. Oh, ok, primero saludos a todos los que escuchen esta segunda no presentación. Agradezco a Gaby por la conducción, a Aitor y a Ricardo por acompañarme en esta nueva charla. Mira, tú haces referencia a Encuentro con Jara Hidrobo, y Efraín Jara Hidrobo, en paz descanse, murió hace pocos años. Era en ese momento que yo escribí el cuento, el poeta vivo más grande que ha tenido el Ecuador, para mi perspectiva. Y cuando lo conocí en la ciudad de Cuenca, eh, el mismo libro te va a responder en Chao Poesía: yo me despido de escribir poemas, yo soy un pésimo poeta. Y cuando yo conocí a Jara Hidrobo dije: hey, tengo que volver a leer poesía. Y desde ahí esa llama que en mí se estaba apagando volvió a encenderse. Y eso ha posibilitado también, tal vez por coyuntura o por algún nexo histórico o conjunto de talentos, que Ecuador desde hace tiempo atrás ha dado una camada de escritores maravillosos, encabezado principalmente por mujeres, pero mucho tiempo también atrás tenía buenas plumas, ¿no? Ejemplo claro: César Dávila Andrade, Pablo Palacio, actualmente Sandra Araya, Daniel Alcibar del Olio, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, y todas las historias que no se cuentan o que no están publicadas en el Ecuador se siguen dando. Y eso me permite conectar con la presencia de Aitor y de Ricardo, porque Aitor radicó aquí en el Ecuador mucho tiempo. Nos conocimos en una librería conversando de qué estudiar, de qué maestría seguir, y posteriormente hablamos de libros, y lo visitaba en su casa cuando yo salía del trabajo, y siempre la literatura ha estado ahí. Él lleva un blog que él, ya les dejaré que él mismo lo presente, en donde él cuenta pequeñas anécdotas de aquí, de esta ciudad como es Quito, de este país, y de situaciones que parecerían cuentos vivientes, ¿no? Aquí una pequeña cuña. Y por su parte, Ricardo tiene una conexión bastante cercana con el país, aparte de que él está en Perú, somos países vecinos. Él presentó una obra acá, Enciclopedia Mínima, somos compañeros de editorial, si se quiere,
y también tiene una muy buena relación con la literatura ecuatoriana contemporánea. Hace poco hizo una antología en donde está Sandra Araya, Solange Rodríguez Pape. Entonces, tiene ese diálogo importante que debe tener la literatura y por ende me parece maravilloso poder dialogar ahora. Bueno, ustedes, no sé si quieren agregar algo a esto que dijo Marce, Aitor, por ejemplo, ¿te gustaría agregar algo? ¿Por qué crees que es importante la literatura ecuatoriana o cómo te gusta a vos, cómo te ves vos en relación a la literatura en Ecuador? Bueno, partamos del hecho de que es una patria adquirida, adoptada. Sigo viviendo, son ya desde el año 2004, 16, 17 años, camino de 20. Sigo allí con la esfera de intereses, que es lo importante. ¿Y qué parece la literatura ecuatoriana? Pues es la gran olvidada, es la invisible, la dispersa. Recién he entrado en esta conversación con ustedes para compartir, pues saliendo de un taller de literatura ecuatoriana que estoy dirigiendo durante 3 meses. Y en el mismo sentido, ¿no? Encontré un estudio de Said Vladimir Ramírez Tellez en un blog de tantos que hay con talento y bajo perfil. Y un tal Agustín Cueva decía sobre la literatura ecuatoriana: a primera vista uno puede constatar que la literatura ecuatoriana es casi una desconocida en el resto de América Latina. Javier Vascones dice que Ecuador es un país literalmente invisible, un hombre al que le han dado todos los premios habidos y por haber. Mónica Ojeda ha incorporado a Ecuador el mundo de las voladoras. Bueno, las que vuelan, la literatura ecuatoriana también vuela, pero apenas se cree en ella. Pero existir existe. Y hay mucha gente con muchísimo perfil que escribe, hace cosas grandes y no se le presta atención. Ese es el resumen compartido con vosotros. Me parece nada, muy interesante y voy a volver a estas ideas y quería preguntarle a Ricardo cuál es su visión en en este, digamos, camino en el que estamos preguntando. eh, ¿Cómo te ves en relación a, o sea, cómo te posicionás vos en cuanto a la literatura ecuatoriana? ¿Cómo te ves, cómo funciona esa relación? ¿O qué pensás de la literatura ecuatoriana? O cualquiera de esas dos preguntas. Bueno, gracias. Primero, estoy muy contento de estar aquí entre tan buenos amigos y en tan buen espacio como es el espacio de la revista La Ninfa Eco. Mira, con Ecuador, de hecho, ahora tengo un vínculo muy estrecho, pero si me remonto a mis orígenes como escritor, empiezo en la década del 90, mi primer viaje al extranjero desde Perú fue justamente a Ecuador, que lo hice por tierra, con muy poco dinero, no había publicado ni un solo libro, salvo por unas revistas que me habían encomendado un profesor mío de literatura de la universidad para hacerle llegar a alguno de sus amigos que tenía en Ecuador. Y así pude tocarle la puerta y yo, siendo bastante joven, de 21, 22 años, conocí a Jorge Velasco Mackenzie, a Iván Egués, o sea, en Guayaquil, a otro en Quito. También estuve en Cuenca, donde conocí al otro narrador, Andrade o Dávila, que fue el nombre de él, Marcelo. César David Andrade. Claro, exactamente, a Dávila Andrade. Y todos ellos fueron pero increíblemente generosos conmigo. Menciono ellos tres, pero fueron más. Muy generosos conmigo, para alguien que no había publicado nada, que estaba muy entusiasta por conocer más de la literatura latinoamericana y donde era cierto que ya en ese momento se sabía muy poco de la literatura ecuatoriana. Y yo descubrí que ellos sabían mucho, pero mucho de la literatura peruana, de la literatura latinoamericana en general, pero conocían mucho de la peruana, la narrativa, la poesía, pero a la perfección. Y yo me sentía muy mal porque yo no conocía la literatura ecuatoriana. Y me acuerdo que en ese primer viaje al volver a Lima, volví con una caja repleta de libros narradores de esa época. O sea, a los que conocían los mayores, eran los narradores del 70 de Ecuador, de esa generación del 70, y luego a los muy jóvenes todavía no los conocí en ese momento. Pero volviendo a Lima, a los pocos años de la misma década del 90,
conocí aquí a un ecuatoriano y gran narrador, Leonardo Valencia, quien venía de tener una estadía en Colombia, pues se alojó en Lima a trabajar aquí, y con él compartí mucho de mi formación literaria, ¿no? Ambos nos estábamos formando y yo aprendí mucho de él. Fue el primer latinoamericano cosmopolita que conocía de carne y hueso en temas literarios. Es el que me hablaba de la literatura mexicana, argentina, chilena, de todas partes, pero con una naturalidad que ha estado allí, ¿no? Y eso me entusiasmó mucho. Estaba yo maravillado, y también me hablaba de escritores ecuatorianos, ya la literatura clásica. Es decir, entonces desde muy temprano he estado muy cerca de la literatura ecuatoriana, y luego la vida quiso que, bueno, yo luego pasé una estadía en Europa de muchos años, vuelvo a Lima y todo, y resulta que la sobrina de mi pareja, también escritora, Katy Serrano, es venezolana, pero vive en Quito. Entonces, claro, a nivel familiar íbamos para visitar a la sobrina, a nivel literario para visitar a Leonardo Valencia, quien después de muchos años de haber residido en Barcelona, vuelve a Ecuador, y así también reencontrarnos con otros amigos, conocer a nuevos, la oportunidad de lograr publicar este libro de microcuentos mío, Enciclopedia Mínima, en Quito, y estar de cerca, no solamente ya con escritores, sino mi familia, escritores, editores, librerías, gestores culturales. Fue así, bajo ese medio, que conozco a Marcelo, y su gran dinamismo, a él con Anaí, y su gran dinamismo de la difusión de la literatura, no solamente peruana, sino latinoamericana. Así que fue una confluencia de distintos factores que me han tenido cerca con Ecuador, a nivel laboral también. O sea, yo trabajo aquí en Perú, en la Universidad Católica del Perú, vinculados con varias universidades ecuatorianas. Así que tanto por el lado académico, escritura, difusión cultural, amical, familiar, me siento muy conectado. Y como bien ha mencionado Marcelo, pues efectivamente Ecuador está, además de todas estas confluencias personales, pero además, digamos, a nivel más amplio, pues lo real es que Ecuador está teniendo ahora un protagonismo en el desarrollo de la literatura latinoamericana. Y hablo de literatura, no solamente narrativa, porque la narrativa es lo más visible, pero no perdamos de vista también la poesía. La poesía ecuatoriana está a muy buen nivel. Sus ensayos, hay grandes ensayistas también ecuatorianos, a nivel de investigación, de ensayos, también tienen una excelente producción, que luego habría que preguntarnos bajo qué contexto se dio justamente ese boom de la literatura ecuatoriana. Yo no creo que estas cosas se den de manera gratuita. Hay factores que ayudan a sumar esos elementos, ¿no? Y por otro lado, tener la oportunidad de poder hablar, fíjate, de hablar de literatura ecuatoriana en un medio, para ti, Gali, que estás de Oxford, yo peruano, español, Ecuador, es decir, que ya poder discutir una literatura más allá de sus fronteras. Creo que eso es algo valioso, y que no hay que desaprovechar las oportunidades para seguir descubriendo. Y descubrir, pero ojo, hay que tener cuidado, porque a veces el término descubrir también puede tener como una carga como paternalista. Yo, que estoy arriba y conozco todo, los vengo a descubrir a ustedes desconocidos. Es que creo que no va tanto por ahí. Más bien ayudar diría yo, a descubrirnos, a conocernos, por circunstancias, uniendo literatura argentina o mexicana un poco más difundida que el resto, que es grandiosa, pero conocer también lo grandioso de las otras literaturas, y que se establezca ese diálogo, ¿no? Por eso creo que esta oportunidad, y hablando de un libro y de un autor como Marcelo Cruz, mucho más oportuno todavía. Sí, y me parecía interesante hacer esta pregunta, porque digamos, mucha gente tiende a ver a los escritores muy estáticos en su país, y sin embargo se dan muchísimos procesos de hibridación, o sea, se dan muchísimos procesos de viajes y de encuentros y de mucha mezcla entre escritores, y me parece por eso interesante tener esto, hablar de la literatura no como algo estático, sino como algo que se mueve y que tiene influencia de distintos lugares, y bueno, hablando de estas cuestiones también, Marce, ese fragmento que yo leí anteriormente,
ahí había como, o sea, de la narración decía eso de, bueno, voy a conocer al poeta más grande de Ecuador y qué sé yo, y se lo ve desde un lugar de alguien nuevo que se está abriendo camino, o quizás no, pero que está como empezando a entender ese mundo literario. O empezando a conocer a esos personajes. Y bueno, yo te quería preguntar esto en relación a más de tu biografía personal y decirte, bueno, ahora vos sos uno de esos escritores que ella hizo un camino y ahora estás presentando este libro, entonces ahora vos sos un poeta o un escritor o un narrador, poeta no porque no te gusta, pero vos sos un escritor de Ecuador y ahora vos tenés cierta formación y entonces vos ahora representás la literatura de Ecuador también, porque vos sos un escritor de Ecuador y por ende sos parte de la literatura ecuatoriana. Entonces, ¿cómo te relacionas con eso? O sea, si tuvieras que, por ejemplo, ahora alguien no sé, te estuviera viendo alguien de España, ¿no? ¿Y qué imagen te gustaría dar a vos como escritor de Ecuador, de la literatura de Ecuador? Bárbaro. Compleja. Esa es una pregunta con respuestas complejas. Sí. Porque, ok, si vemos por nacionalidad, sí, soy un escritor ecuatoriano porque nací en este pedazo de tierra. Pero no puedo decir que yo podría ser un estandarte o salir a representar la literatura ecuatoriana porque, vamos, primero me faltan elementos históricos. Antes que mi persona estuvieron otros autores que ahora se los están rescatando y hay otros autores contemporáneos que tienen mucha más potencia de voz narrativa gracias a un cierto mercado y porque tienen un nicho más amplio. Entonces, es muy complejo darte una respuesta completa. Me voy a basar un poco más en mi experiencia personal. Cuando yo decido publicar mi primer libro, allá por 2015, conozco a Jara Hidrobo y él me da un consejo que está en el libro, que me dice, no publique hasta sacarle el jugo al texto, hasta que usted diga, este texto ya no tiene correcciones que deba hacer, creo que ya puedo publicarlo. Y faltaban 2 semanas para que yo presente el libro, o sea, el libro ya estaba listo, ya estaba solo preparándose el espacio para la presentación. Y tenía 23 años, conozco a Jara Hidrobo, me emociono porque yo lo había leído y digo, bueno, creo que tiene razón, creo que debo tomar las cosas con calma, con menos impaciencia de joven y sentarme a trabajar los textos de mejor manera. Entonces ahora yo creo que la literatura ecuatoriana tiene mucha más potencia, tiene más presencia, si se quiere, está muy bien representada en ensayo, en teatro, en poesía principalmente. Yo siempre he dicho que el Ecuador es un país de poetas y también de narradores, pero más de poetas. Entonces, creo que tenemos una muy buena, como los Juegos Olímpicos, tenemos una muy buena comitiva literaria que nos representa bien. Si yo puedo ingresar al preolímpico, me siento contento. Y si no, pues también me siento contento, porque al final de cuentas nos estamos leyendo entre nosotros. Y yo creo que entre más nos leamos, entre más nos conozcamos, como decía Ricardo, como señalaba Aitor, es lo más importante. Yo creo que hay que saber conocer las riquezas de cada uno de los lugares. También, por otro lado, había también en tu libro ciertas menciones a la tierra, y yo las anoté, esas menciones. Por ejemplo, ahora para que se me perdió, pero está. Dice, una nube de polvo se levanta y pinta estelas con color tierra. Y esa esperanza negra se ve tan cercana. Y después más adelante hay otra que dice, a ver, esperen. Bueno, o sea, no la estaría encontrando la otra que la tenía acá anotada, me anoté varias, pero había como varias menciones así a la tierra. Y esto también lo veo relacionado con esto que estamos hablando. Y esa imagen que leí recién me parecía como muy hermosa, esto de las estelas de tierra, ¿no? Me parecía como algo muy
unido al suelo, pero a la vez con una cosa como mística de estas estelas de tierra. O tiene ahí como es algo muy ligado a la tierra, pero a la vez tiene esta otra parte de estela. Y me parecía como interesante eso. Y quería saber si eso también estaba relacionado, porque en el libro hay muchas menciones a la dirección, a la tierra, a los caminos. Es como que eso volvía a aparecer una y otra vez. Sí, sí, Y sí. incluso hay una parte donde dice, me gusta el horizonte, pero cuando me acerco tengo miedo de perderlo. Sí, sí, sí. Y había como muchas de estas menciones, entonces quería saber esto, ¿cómo lo conectás con Ecuador? O si hay una conexión ahí. Entiendo por dónde va tu pregunta. Mira, la imagen de las estelas puede trabajarse desde múltiples significados. Ya quisiera escuchar lo que Ricardo tiene que decir sobre eso, lo que Aitor tiene que decir sobre ello. Pero para mí principalmente era eso, o sea, estamos en un espacio geográfico. Yo comparto mucho lo que Javier Vázquez defiende de la literatura ecuatoriana, que principalmente con literatura somos muy peleados, o sea, no nos conocen, no nos identifican, hasta ahora por esta coyuntura que estamos viviendo, pero antes era muy difícil que nos identifiquen, entonces tengo ese espacio sólido de tierra y los momentos son las estelas. En este momento la literatura ecuatoriana vive un auge, un momento glorioso, pero es una estela, pasará. O sea, tengo el horizonte claro, sé a dónde quiero llegar, pero cuando llegue ese horizonte, ¿qué va a pasar? Pasará. Vendrán otras generaciones, otros escritores que revolucionen la forma, que hablen de los mismos temas, pero con otro tipo de estructuras. La literatura es muy movible, es volátil, es como la plastilina. Entonces, sí, necesitas un material sólido como férreo, terrenal, y también sabes qué va a pasar. Entonces, ahí está. Yo creo que esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Sí, y me gustaría también conocer o sea, ¿qué les pasó a ustedes, Aitor y Ricardo, como lectores? Si ustedes también percibieron esto de las direcciones, la tierra, o qué les pasó a ustedes cuando leyeron el libro, quizás no, que me den su punto de vista también como lectores cuando leyeron este libro, con respecto a este tema de la direccionalidad, la tierra, los caminos. No sé si quiere empezar Ricardo ahora para cambiar el orden. Ya, muy bien. Sí, a mí lo que más me llamó la atención, confieso, durante la lectura, es más que el tema de la direccionalidad, que ahora escuchándote voy a tratar de quizá de unirlo ahora, pero me detuve más en el tema de la tierra vista, además como una imagen desolada por momentos, árida, tanto en su descripción como por sus referencias, porque no me parece gratuito, por ejemplo, que mencione a Eliot y la tierra baldía, alusiones a Pedro Páramo de Juan Rulfo, es decir, son referencias literarias que a su vez han trabajado esos motivos de la aridez, ¿no? Que puede estar vinculado a la desolación, digamos, establecemos la cadena significativa, la aridez, la desolación, que podría también acercarse un poco a la desesperanza, y eso me permitía entender aquellos relatos, aquellas porciones de tierra, diría, ¿no? Aprovechando esta imagen, porciones de tierra árida donde hay personajes que están, y ahí utilizo justamente tu término, Gaby, buscando una dirección, es decir, en este medio árido, delimitado, acotado, como hacia dónde podemos ir. Y no necesariamente hay una respuesta, digamos, porque creo que esa frase es maravillosa, la que había citado, de justamente ese horizonte que se puede perder, que se pierde. Eso, o sea, algunos lo podrán vislumbrar, pero otros lo van a perder, ¿no? No es decir, porque hay como, buscando ese horizonte se está buscando una verdad, pero no se sabe cuál es esa verdad. No hay, se puede intuir, se quiere llegar a algo, pero de eso se trata la literatura, ¿no? De búsquedas, ¿no? De establecer preguntas de la manera más clara posible, aunque no tiene por qué llegarse a una respuesta necesariamente. Entonces, a todo esto, justamente para mí, es lo que me ha propiciado a partir de esas imágenes vinculadas con la tierra, como digo, eh, con el páramo, con diría esa desolación, pero esa derrota, pero
O sea, que no es un hundimiento total, no me deja con esa sensación de son historias que van y que hunde a los personajes. No, hay momentos en los que siento como que cae y ¡pum! Que el personaje de alguna manera está tratando de sacar cabeza, ¿no? Sea desde sus experiencias cotidianas, desde la literatura, como por ejemplo el pasaje, el texto que han citado a través del consejo que le da el poeta, ¿no? O sea, primero mesura, corrige, que de alguna manera también, ahora que lo pienso, me hace tener una idea como que el texto también es un terreno árido, el texto, el papel, las palabras que están allí, ¿no? También son parte de un terreno árido y que tenemos pues que ir limpiando, quitándole el polvo, pero que a su vez esa tierra es parte de, o sea, entre lo que es y no es, ¿no? Y que genera, como pueden darse cuenta, múltiples lecturas, que creo que eso es lo interesante, lo rico en un texto literario, ¿no? Por eso digo, vuelvo a las referencias de Eliot, de Rulfo, que también son exploraciones distintas. En el tema de Eliot, vinculado también con la temporalidad, atemporalidad, ideas muy posmodernas, ¿no? El pasado, el presente, el futuro, todo en un solo punto, ¿no? Pero que puede remitir a algo estático, el espacio de la Tierra, el texto, pero que a su vez también es algo descentrado, ¿no? Que puede también a su vez enviarnos hacia otras direcciones, ¿no? Y en el caso de Rulfo, pues ya es una reflexión que también puede ir hacia el territorio, digamos, ¿no? El espacio como algo personal, como una reconstrucción de lo que está observando. Es como pensar que solo con Pedro Páramo o Llano en Llamas voy a conocer mejor México, creo que no, sino es lo que está mirando Juan Rulfo, ¿no? Por eso, creo, leyendo los textos de Marcelo, no necesariamente es que me va a permitir conocer Ecuador o Quito o un terreno de Quito, creo que no. De repente voy y no lo encuentro, sino lo que estoy conociendo es un territorio, un Ecuador ficcional construido a través de la mirada literaria de Marcelo, ¿no? Es todo eso lo que me propicia y espero agregar un poquito más al diálogo sobre su libro. Sí, sí, me encanta porque siento que agregó mucho a lo que estábamos diciendo antes, o sea, mucha información nueva, digamos, y me gustaría saber ahora para completar esto qué piensa Aitor al respecto, si también, nada, tu posición o tu visión con respecto a esto de la direccionalidad o la tierra, o cuál es tu visión al respecto de cuando, como lector, digamos. Bueno, voy a tratar de extenderme lo menos posible, ser conciso, No, porque no, vos puedes hablar todo lo que quieras. el tema se presta, es muy polifónico, ¿verdad? Y complejo. Y he tratado de unir, en primer lugar, el propio título, ¿no? Ya me he explayado mucho y no he dejado que hables. Parece que es una indicación en segunda persona al tú, al lector. Entonces ahí Marcelo ha querido dejar de ser egoísta, ¿no? Es nuestro deber y responsabilidad como creadores, como escritores, dejar de pensar en nosotros y pensar en el otro. Entonces, la Tierra ahí se presta como un territorio bastante complejo. Os explico. Estamos ante una obra que son 25 brevedades, cuentos, relatos breves, novelas, metahistorias, historias dentro de las historias. Y en esos 25 he tratado de establecer nexos comunes, aleatorios. Marcelo, dedicado todita una tarde aquí bajo el viento, a una montaña que se llama Ganecogorta, y ahí me he leído yo la novela, con las vacas y las cabras. Eso es otro territorio, Marcelo. Bueno, a mí vamos a volver a Perú, sobre todo porque la tierra me ha traído muchas reminiscencias, ¿verdad? Has mencionado ahí la brevedad número 1, la espera del sol, se junta con la número 3, lluvia, porque mencionas a Eliot, ¿no? No me cuadra mucho, pero para serte sincero, o sea, la literatura es diversa, es tan compleja y contradictoria a lo que escribimos y en las relaciones que establecemos, pero sin embargo he olido mucho a México. Sí, a Juan Rulfo, todos nos sabemos La Tierra Baldía, Comala, pero a ver, mucho más que Rulfo, hay un escritor dominicano que es más potente que Juan Rulfo y escribe de la misma forma, Juan Bosch, ¿sí? Tiene un cuento hermosísimo en torno a la visión del desierto, el asesinato de una mujer, los hijos, la pobreza, la aridez, el desdén, la desesperanza, no sé, la pesadez, el desarraigo, lo polvoriento.
En fin, todos esos adjetivos que no son epítetos, para mí son símbolos, imágenes, pues por ahí van rodando por tus cuentos. Y los hermanos Arreola, bueno, Juan José Arreola, ¿qué me vas a contar? En fin, hay cierto huelo a Blanca Varela y a José Watanabe. Mi amigo peruano sabe de quién hablo. Huelo sobre todo al redoble por Rancas, a Manuel Escorza. Es que vamos, ahí donde vaya. Ese desdén y esa desesperanza que a veces te ataca, Marcelo, cuando no hablas de la tierra, hablas de tus intimidades, de tus complejos, de tus penas, tristezas, melancolías, amigos. Bueno, hay ese desdén del que hablaba Martín Adán, en la casita de cartón. A eso me he recordado, o sea, nos tenemos que retrotraer a muchísimos años atrás en la narrativa peruana, ¿no? Y establecer conexiones múltiples. Cuando tú hablas de los días terrenales, pues yo me voy a México, a José Revueltas, y digo, carajo. Entonces es que hay muchas voces, Marcelo, no me pondría a susumirme en una. La melancolía me lleva a Antonio Di Benedetto, ¿verdad? Oh. Entonces, se me hace la verdad amplio, hay muchísimos ecos en las historias que he leído, y si he nombrado algunos insignes de la narrativa peruana, pues no es por congraciarme e ilustrar la bota al compañero, es por sorprenderme, ¿no? Un español que viene por aquí, tierra de mi tierra, pues bueno, podría nombrar algunos. Aquí tenemos un tipo de literatura muy vinculado con la tierra, ¿no? La famosa literatura de la España vacía. Bueno, sí, han vendido el tópico, ya creo que ha pasado la cuarta o quinta ola, en que ha dejado de estar de moda y ha pasado a ser tópico, ¿no? Pero ahí hemos partido de Julio Amazares, La lluvia amarilla, un ensayo de un periodista muy bueno, Sergio del Molino, y toda una tendencia, ¿no? En fin, es interesante la visión que se establece. Yo mi tierra la llevo, en el caso de Marcelo, mi nexo con vosotros es una tierra de índole migratoria, aprendida, con H intercalada, para que nos entendamos todos. Entonces creo que ese es un poco el resumen de lo que he leído, y me quedaría, no que digas chao, poesía o ya no escribo, o sea, váyase al carajo. No, no es así, querido amigo, carne de cañón. Es más bien pues una bienvenida, ¿no? Es un afecto, muchísima humildad. A ver, yo no he publicado libros hasta ahora porque no me ha dado la gana. Tengo 45 años. Entonces, tierra es que te devuelvan todo lo que llevas en los bolsillos, te pongas a escribir y a compartirlo, y conviertas esas 25 brevedades pues en un resumen, en un complejo, en un edificio tuyo, ¿no? Que le dejas al lector. Ahí, que lo aproveche, lo interprete y lo disfrute. Desde Oxford. Perdón que me haya extendido tanto. No, no, para nada. Está perfecto, Bien. para eso estamos, para hablar. Bueno, lo que, No, lo que estamos está para bien, hablar. porque esa es la intención, por eso te decía, tu pregunta abre muchas significaciones y muchas maneras de direccionar esa misma pregunta, porque ahí está la desesperanza, como señalaba Ricardo, los diferentes lugares, la metaliteratura que está incluida, que está ahí, vamos, o sea, no puedo yo decir, yo lo hice porque me tocó, bajó el Espíritu Santo en lengua de fuego y lo hice en una noche, no, son trabajos distintos. Un texto nació porque me peleé con una expareja, otro texto porque sí, leía Revueltas y me impactó mucho lo que decía Revueltas. Yo soy fan de Antonio Di Benedetto, lo he leído bastante. Con Perú tengo una muy buena relación, principalmente gracias a Ribeiro, y la poesía peruana también me gusta muchísimo. Entonces hay diferentes tierras. Digamos que en Ya me he explayado mucho, hay un pequeño universo literario con múltiples tierras, ¿no? Entonces, ahí está, tienes la dirección que tú desees elegir. Esa es la virtud que tiene el lector. Por eso para mí el lector es una reinterpretación del mito de Sísifo. Esta es una respuesta que siempre doy, porque subimos empujando una piedra, que es un texto. Cuando llegamos a la cumbre, este texto baja en múltiples piedras más. Claro. Eso es lo genial. Me sacaste, es como que me robaste las palabras porque yo iba a ir para ese lado, te me adelantaste. No, quería decir que yo leí un libro que se llama NW,
que es básicamente un libro que lo que intenta es de una autora británica y lo que intenta es muy interesante lo que intenta, porque se llama NW porque NW es cómo empiezan los códigos postales en Londres, en determinadas zonas. Entonces, por eso así se llama el libro. Y básicamente lo que pretende esta autora es hacer como una geografía escrita, y es como que el libro fueran calles unidas, es como que las historias en realidad están basadas en estas calles. Es como que si la protagonistas son como las calles que se van uniendo y hay historias en cada una de estas calles. O sea, toda la historia se basa en realidad en estas calles que se están uniendo. Es como un mapa donde se agregan personajes en cada lugar de este mapa e intenta como esa espacialidad transformarla en linealidad, como que quiere que sea lineal, como la escritura de alguna manera. Entonces, bueno, hace como este traspaso. En tu libro, yo veía eso, como que veía, no eso, pero veía como otro ejercicio interesante de las direcciones, que es esto que vos acabas de decir, que el lector puede elegir un poco el camino en esas lecturas. Entonces, por eso vos me sacaste las palabras que iba a decir. Eh, Me iba a ir para ese lado, que me parece que en tu libro está esta multidireccionalidad a la vez. Eso es lo que yo al menos capté como lectora. Entonces, bueno, quería hablar un poco de eso, de esa multidireccionalidad. Te iba a preguntar si esto era algo consciente, si lo habías, digamos, hecho de esta manera adrede, pero ahora que vos lo dijiste quedó como, sí, No, sí, decime. no fue adrede, no fue adrede. Creo que fue un continuo flujo de conciencia. Ya te digo, el libro se constituyó por textos escritos en 2013 hasta 2018. Los retomé todos, los edité, algunos los reescribí y yo me acuerdo claramente que le dije a Santiago Peña Bozano que me avise cuando ya esté el libro. No me diga qué textos entran y cuáles salen, sino que me diga, ya está. Y así fue. O sea, yo cumplí con entregarlo porque si le seguía dando vueltas al trabajo de editar, de pulir, de quitar, no se publicaba nunca. Ahora, que ha pasado un buen tiempo de la publicación del libro, varios amigos, lectores me dicen, mira, encontré esto, encontré eso, y me parece genial, me parece muy bien. Otros me reclaman, me dicen, tal vez debiste poner otra cosa, pero está bien, la intención del libro era esa, que juegue con las interpretaciones lectoras, porque al final de cuentas un libro sobrevive por los lectores, más no por el nombre del autor, creo yo. Claro. Sí, y me parece interesante, o sea, ellos no saben, Aitor y Ricardo no lo saben, pero la vez pasada, cuando estábamos con María, también estuvo, volvió Rulfo esa vez, apareció Rulfo y ahora volvió a aparecer Rulfo otra vez Es en porque la siempre va a charla, volver, siempre va a volver. y vuelve, y me parece interesante eso también, ¿no? Como que tu Voy, libro... voy a hacer una confesión, perdona que te corte. Yo Sí, sí, siempre antes de sentarme a escribir algo, releo Lubina. Me vuelvo a dar un paseo por Lubina, ya sea ensayo, ya sea fragmento de tesis, ya sea una reseña. Un nuevo cuento, todavía no me animo a escribir cuentos actualmente. He intentado unos que otros poemas, pero cuentos no. Pero cuando me siento a escribir, antes de sentarme a escribir, releo Lubina. Y si no puedo releerlo, lo escucho en voz de Rulfo otra vez. Y es como volver a abrir las puertas de una ciudad que a mí me encanta, que es exactamente esta, la ciudad de la muerte, porque me identifica muchísimo, porque, bueno, tengo una fascinación con Rulfo, fue un regalo de mi padre me regaló los cuentos de Rulfo, entonces es como, bueno, esta fue una puerta, hay que abrirla, es la puerta de entrada, entonces pues vamos a abrirla. claro. Y bueno, me parece también, o sea, una observación que también quería hacer es que es como que siento que la vez pasada con María la charla fue por determinados lugares, algunos momentos fueron graciosos, como cuando hablamos de esto del cantinero, del cantinero, porque porque por esta cuestión del libro hay una parte que dice cantinero, sírveme otra copa y no, no, perdón, eso es mío, No, no dice cantinero. le dice, No, pero sí, sí. bueno, pero no te calles, de eso le dice el personaje.
claro, le dice no te calles, y hablábamos un poco de esto, y es como que hablamos de algunas cosas que eran como más cómicas, y siento que esta reunión de hoy es más existencial de alguna manera, como que está tocando temas más existenciales, y se está poniendo más, digamos, sí, sí, una cosa más como existencial de ahora, ¿no? Hay un tono más de ese tipo. En el libro también hay partes existenciales, digamos, hay muchas menciones a esto de la vida y la muerte, hay muchas menciones a, por ejemplo, tengo acá, me invaden los recuerdos de mi vida y las premoniciones de la vida que no vivo, como estos juegos. Después también mi hijo, vos que vives lastimado, no porque quieras, sino porque así te tocó vivir desde tu nacimiento prematuro. Mi hijo, vos que vives lastimado y siempre andas riéndote con un libro bajo el brazo, tienes más vida que todos los que conozco. Me has superado por mucho. Y bueno, hay muchas de estas menciones y hay muchos de estos, digamos, contrastes entre la vida, la muerte, el dolor. Eso también aparece muchas veces. Entonces, bueno, quería hablar un poco de esto, estos aspectos del libro. No sé, Ricardo, ¿qué te parece esto? Si notaste estos aspectos existenciales del libro. Sí, 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 me escuchan bien, ¿no? Sí, Sí, bien. Sí lo noté, pero además lo que me llamó la atención es que estas reflexiones, digamos, en personajes o en narradores, de alguna manera aparece vinculado también a un lirismo de la narración. Es decir, no es que corte el relato, a ver, acá es un momento de reflexión, es un momento en el que a partir de lo vivido o de lo proyectado, quiero detenerme a establecer pues una apreciación existencial. No, no afortunadamente, porque si no, creo que hubiera hecho, para mi gusto, a mi gusto hubiera echado a perder el relato. Creo que no pierde de vista que está dentro de una narración, de narraciones además en las que no necesariamente tiene un corte clásico. De hecho, se ha mencionado mucho a Rulfo, pero donde en el caso de Rulfo hay un conflicto claro, hay personajes delimitados, o sea, se sabe qué está pasando y lo podríamos resumir en unas cuantas líneas, que obviamente no va a reemplazar la genialidad del relato, pero sí es resumible lo que acontece. En el caso de los relatos de Marcelo, no necesariamente, hay más bien situaciones, atmósferas, tensiones que justamente en estos pasajes de reflexión al lector creo les permite un poco ubicarse. Ok, se está discutiendo sobre determinado cuestionamiento de la vida, aunque no necesariamente va con un correlato de acciones, ojo. Y como digo, afortunadamente esto lo muestra con imágenes líricas. No utilizo el término de lenguaje poético, no, sino con un ritmo interno, que eso también es muy valioso, que permite que las acciones y estas reflexiones puedan fluir y que no corten, no, como digo, no marcan ni separan, pero están allí presentes. Y creo que eso sí es un aporte, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado con esto de las reflexiones, porque a veces un texto literario como que lo puede ahogar, ¿no? Y creo que él ha sido cauto en la construcción del texto y de estas reflexiones, como digo, las digo más a justamente esas frases que puedes subrayar, ¿no? Que tú ahí muy bien has marcado, digamos. Pero además que las subrayas, funcionan bien de manera independiente también. Pero también, obviamente, se articulan al texto, porque un error también podría ser que a veces hay frases lindas que tú subrayas en otros textos, pero que las podrías luego quitar del texto y que el texto puede funcionar igual. Entonces, no, prefiero esas frases que siguen siendo articuladas en el proceso narrativo. Ahora, un lirismo y unas reflexiones, todo esto conjugado, que también se sostiene en la dimensión del texto, de los textos, porque estamos hablando de una sumatoria de fragmentos. Entonces, eso sí es muy, muy importante, porque creo que, ya hablando desde la microficción, ¿no? Es justamente la brevedad la que te puede permitir un lirismo, en algunos casos que puede ser contenido, pero que está presente, en otros casos como que va agarrando un ritmo más desbordante. No es tanto en el caso del libro de Marcelo, es un lirismo más
más fluido, diría incluso hasta con reminiscencias asiáticas, digamos, si quieren, ya que Aitor mencionaba a José Watanabe, que justamente habla pues de esos espacios, pero una mirada local, muy del norte del Perú, espacios desolados, pero también con un respiro, con un aire oriental, japonés, en el caso de José Watanabe, ¿no? Que también, de alguna manera, está en Blanca Varela, que también ha mencionado Aitor, que hay una mirada más occidental, pero también una mirada poética, pero también de un páramo, ¿no? O de las playas, digamos, ¿no? Espacios desérticos. Entonces, la brevedad, para volver a la brevedad, pero creo yo que puede ser un espacio que le ha permitido a Marcelo, en este texto en particular, a generar esos espacios. No digo que esto no pueda darse en un cuento, no pueda ser una novela de mayor extensión. Quizás sí, pero se exige otros mecanismos, otro ritmo. Creo que va más de la mano con a donde nos ha pretendido Marcelo, con lo que pretende llevarnos, ¿no? Como una barca, no digo como un Titanic, sino como una barca pequeña, y acompáñenme aquí, en este espacio, a través de estas brevedades, buscar ciertas trascendencias, ¿no? Eso, seguramente ahí nos dirás también otras apreciaciones interesantísimas. Sí, sí, De Aitor. hecho, es que Ya estaba te dio anotando y sí. no os miro porque estoy escuchando atentamente, anotando la hoja, pues para no perder el hilo. Bueno, es que el compañero tiene razón, ¿no? Un sumatorio de fragmentos, un mosaico, una rayuela, las casillas del parchís. Entonces, claro, como escritor y como lector me tengo que desdoblar, ¿no? Entonces, como escritor tengo defectos a la hora de abordar un texto como lector, común, ¿no? Creo que se me entiende. Y pues tengo que disculparme, ¿verdad, Marcelo? Yo me enfrento al texto y he tratado de buscarle nexos, ¿no? En ese desorden aparente. De ahí que he intentado linkear, ¿no? Pues esto parece el 1, el 5, el 7, esto va en plan Juan Rulfo, ¿no? Estamos en esa caravana del desierto, Juan Bosch. Juan Rulfo está trillado, vayamos a Juan Bosch, ¿no? O vayamos incluso a una Argentina que ustedes tienen olvidada y que es como la García Márquez, pero con voz dulce, Sara Gallardo. Ustedes creo que ya no se acuerden de ella. O aquella inolvidable Marta Traba, que para ella la tierra era un exilio, ¿verdad? Y falleció con Manuel Escorza en aquel accidente de avión. Pero bueno, siguiendo a lo nuestro, verás, es que es interesante, Marcelo, la dicotomía. Es decir, uno cuando se desdobla en dos, ¿a dónde acudes? La dicotomía, pues Marcelo es en sus escritos habla mucho de sí mismo, ¿verdad? Pero claro, es que hay una diferencia clara entre el autor y el narrador, entre el autor y los personajes, entre lo que el autor ha padecido en su vida, y eso le estimula a reflejarlo en la escritura, pero la escritura es verosímil, es ficción. No cometamos el error de que lo que hay deja Marcelo, mi amigo, pues, digo, coño, debe estar triste de narices, perdón por ciertos calificativos comunes. Y no es así, ¿no? Entre lo real, lo verosímil, realidad, ficción, entre las pajas mentales, es decir, entre nuestros nudos que nos hacemos en la cabeza y la forma que podemos tener la forma que podemos reflejarla en un texto, pero que el texto no sea una paja mental. Igual, no puedes darle al lector a que lea pajas mentales, me explico, no es un término, en fin, hay que darle algo con más empaque, ¿no? Hay que convertirlo en literatura. Y ahí es donde viene no tanto el conocimiento, el dominio de las técnicas narrativas, el don, simplemente es una capacidad que a veces viene dada, cierto grado de facilidad. Sí, en eso tiene mucho que ver la sensibilidad y en la que nos hace seres humanos. Y creo que va por ahí un poco el sentido de todo esto. Eso más o menos contestaría a la pregunta del compañero. Y algo, yo insisto con Juan Bosch. Mira, acabo de encontrar un texto que era el que os leía. Veréis, la carretera está muerta. Nadie ni nada la resucitará. Y larga, infinitamente larga, ni en la piel gris se le ve vida. El sol la mató, el sol de acero, de tan candente al rojo, un rojo que se hizo blanco. Tornóse luego transparente el acero blanco y sigue ahí sobre el lomo de la carretera. Debe hacer muchos siglos de su muerte. La desenterraron hombres con picos y palas. Y cantaban y picaban. Algunos sabía, sin embargo, que ni cantaban ni picaban. Y fue muy largo todo aquello. Se veía que venían de lejos, sudaban, hedían.
y de tarde el acero blanco se volvía rojo, y entonces en los ojos de los hombres que desenterraban la carretera se agitaba una hoguera pequeñita detrás de las pupilas. O sea, si yo no digo que es Juan Bosch, pues digo, oye, ¿dónde ha sacado ese fragmento de Juan Rulfo, verdad? Pues miren ustedes. Entonces tenemos ese trasfondo. Yo me he sentido unido hoy a este escritor dominicano a través de lo que he leído de Marcelo. Simplemente al empezar nos habíamos separado de la caravana. Tú así empiezas estas 25 historias, Marcelo. Digo, caravana, tierra, ¿a quién se le ha muerto el qué? Bueno, eso es un poco lo que me ha dejado, ¿no? No la piel de gallina, sino la piel cansada por el esfuerzo de caminar bajo el sol, sediento, ¿no? Y sin nada que llevarme a la boca. Perdón que me ponga cursi poético. No, me encanta, me dejó pensando todo lo que estabas diciendo y mientras leía también estaba viendo que se está escribiendo gente en nuestras redes, está Eliana Suárez, dice, qué bueno escucharte, Aitor. Después tenemos a Giovanni que dice saludos desde Guadalajara. Laura nos envía un corazoncito y bueno, tenemos ahora la gente que está comentando mientras nosotros hablamos. Em, a ver, aunque no lo crean, pasó casi una hora. Lamentablemente los tiempos son súper tiranos. Y me gustaría, voy a tener que de alguna manera empezar a darle un cierre a este encuentro, pero no sin antes, digamos, hasta acá el encuentro, o hasta aquí el encuentro es como lo fui como llevando por estos caminos. Pero Aitor y Ricardo, yo supongo que ustedes quizás tienen observaciones propias más allá, o sea, quizás no, seguro tienen observaciones más allá de estos caminos por donde yo fui llevando la charla y me encantaría dejar como un espacio ahora hacia el final donde ustedes puedan hablar del libro más libremente, digamos, sin que yo imponga, digamos, de qué temas hablar. Si ustedes quieren decir observaciones que hicieron como lectores y compartirlas hoy. Bien, bueno, algunas de las impresiones las he ido ya dando porque justamente han coincidido con las observaciones que nos ha ido ofreciendo Gaby y me daba pie también para ir dando algunos de las notas que ya había hecho a partir de la lectura del libro de Marcelo. Entonces, ¿qué podría yo agregar aquí con el libro? Ya me he explayado mucho y no he dejado que hables. Algunas cosas adicionales que me llamaron la atención es algo que mencioné que me parece interesante como un rasgo que no es propio, único de nuestra narrativa latinoamericana reciente, pero que sí lo estoy encontrando cada vez más. Y, bueno, no solo latinoamericana, iberoamericana tendría que decir, no en español, que son aquellos libros, aquellos conjuntos unidos por relatos, microrelatos o cuentos, en los que ya no necesariamente se tiene como consigna, como tarea de cumplir con la famosa estructura lineal del relato, ¿no? La exposición, el desenlace, donde tiene que haber un conflicto, así sea evidente o sugerido, digamos, el cuento que debe ganar por nocaut, esas referencias cortasarianas que son válidas definitivamente, se pueden seguir escribiendo cuentos, relatos maravillosos bajo esas premisas, pero creo que ya hay otra línea en la narrativa en español en la que ya no lo tiene tan presente, ya no le presta demasiada atención o no se quiere regir por otras reglas. ¿Cuáles son esas nuevas reglas? Pues, parte de desobedecer las otras, digamos. Mi consigna es desobedezco lo anterior. Y que eso creo que ha propiciado una narrativa con mayor libertad y que nos genera extrañeza. Por eso yo creo que de repente alguien, un lector desprevenido, coge el libro de Marcelo y de repente dice, no, con sed de quiero leer los textos con los conflictos y el desenlace y todo, y no necesariamente los va a encontrar así, mostrado de esa manera, pero lo que sí va a obtener de todos modos es cierta interpelación, ¿no? Son textos que te van a ir perturbando y que a pesar de algo que se mencionó, poder encontrar también pues, reflexiones existenciales, etcétera, igual uno dice, pero aquí hay algo más, aquí me está diciendo algo más y no sé exactamente qué. Y está bien quedarse en ese ámbito
de las nuevas impresiones, pero no lo digo en el sentido superficial, solo el término, sino algo que te ha interpelado, que te ha removido y que tú sabes que hay algo más profundo que ha calado en ti y que no tienes necesariamente que, como lector, como un primer goce estético, no tienes necesariamente que racionalizarlo, ¿no? Que luego traducirlo en, me dijo esto, ¿no? He aprendido esto, he reflexionado sobre esto. Eso es una tarea que la podemos hacer nosotros, digamos, escritores, académicos, pero que el lector, en buena cuenta, lo puede también hacer, pero si no quedarse con como digo yo, con esa lectura, con ese goce estético de un golpe que viene, que puede provenir desde la desolación, ¿no? La desolación te puede golpear. Y esto es una imagen curiosa porque la desolación puede implicar cierta pasividad, cierta complacencia dolorosa, cierta resignación, pero en este caso de los textos de Marcelo, es como que te da esa atmósfera, pero busca ir más allá y que pueda reclamar al lector una reacción, ¿no? Sí. Y que creo que esto sí logra articular muy bien este libro, ¿no? A pesar de, claro, como en el caso de Héctor, que él es un lector que ha buscado establecer esos vínculos, yo más bien me he ido por el otro extremo, o sea, que es otra puerta, simplemente es, bien, ok, soy como, aquí en el Perú hay un juego del cuy, que se ponen unas cajas numeradas en círculo, y luego en medio hay un cuy que luego está cubierto por una caja, destapas, y el cuy ve, no, obviamente no identifica números, ve puertas y corre y se mete arbitrariamente a alguna de ellas, ¿no? Un poco de esa manera fue mi lectura con el libro de Marcelo, He sido un cuy, para descubrir a ver qué, y cada caja tiene una sorpresa, hay un premio en cada caja, ¿no? Y esa lectura es la que me he podido ofrecer con el libro de Marcelo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esta cuestión de que si el lector va buscando el conflicto, desarrollo, nudo, desenlace, estoy de acuerdo en que en ese sentido el libro es de alguna manera disruptivo, que no va a encontrarlo así. Em, y bueno, me parecía como muy interesante todo esto que decías, Ricardo, y mientras hablabas te dejaron un comentario que decía, qué bello verlos, Ricardo, decía María Belén Milla. Excelente Y poeta peruana. excelente poeta, amiga de la ninfa Eco. Y bueno, y me gustaría, bueno, ahora darle lugar a Aitor también para que haga estas observaciones Bueno, en la más misma libres de... línea que, Sí. que todos nos hemos explayado, ¿no? Ya que Marcelo nos deja en el título. Deje de hablar mi narrador, que así hablamos nosotros. Creo que ya ha adelantado muchos aspectos, ¿no? Por deformación profesional, lo que hice en primer lugar es, bueno, voy a enumerar los cuentos, en qué página aparece, hacer un esquema como una tabla de contenido, como si fuera yo Windows. ¡Jo! Y ahí, ¿no? Empecé a leer las historias, me fijé en el título. Me gusta, ¿no? Que el título a veces refleje el continente y el contenido, esa relación de la que hablaba el compañero. Y he encontrado, sí, ¿no? Veréis, me llama la atención que hay un Marcelo que realiza un homenaje a sus amigos y a sus referentes literarios, ¿no? Dedicado a Mengano, a Fulana, a Zutana, Eliot, Paul Auster, José Revueltas, el Rulfo trae por aquí, a veces un olorcillo a Thomas Mann, ¿no? Bueno, vamos a dejar de nombrar a tontos autores, que aquí no somos intelectuales. Pero bueno, ya que don Marcelo Cruz, eh, pues como digo yo, se ha apoyado en sus referentes para generar su propio estilo, bueno, tú ya tienes voz propia, ¿no? Pues deja de hablar tanto de esos referentes, deja de dedicarles nada que no tienes que agradecerles más que el placer, el legado que ellos han dejado, ¿no? Entonces, porque ya que tienes tu voz, tu propio estilo, cultívalo, ¿no? Desapégate de ellos, despréndete, quítate esa coraza de encima, ¿no? Y yo creo que es bonito porque al final generas en el lector una visión propia, ¿no? Yo como lector diría, vaya, pues me agrada leer esto porque, bueno, es algo genuino, original, refleja su entramado emocional, lo vivido, su experiencia humana, no recurres tanto a la de otros, ¿no? Ni en el hipotexto, ni en la metaliteratura, en fin, sin perjuicio de que a mí también me ha tocado en el alma y he establecido relaciones entre Marcelo, lo que dicen los compañeros y los autores en los que yo he visto reflejado esa experiencia narrada, ¿no?
e insisto en la misma idea, desapegarse, desprenderse. Dejar de hablar de los demás para que tú hables en esa escritura de eso que llevas dentro. Eso. Bueno, y también justo otro que me robó las palabras. Yo quería también ir un poco al título, quería después volver a eso. Igual, Marce, tu libro se llama Ya me he explayado mucho y no he dejado que hables, y en esta presentación fue un poco como que nosotros no dejamos que hables. No, me parece bien, me parece bárbaro, porque yo ya me explayé en el libro. Pobre, quedaste como un poco... No, 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 Igual yo- eso me encanta a mí yo- cuando pasa, cuando el autor no puede ni hablar porque los lectores no paran de sacar cosas, eso a mí me encanta, me parece que ahí tu libro ganó algo. Em, y bueno, quería decir esto, hay una parte en el libro que dice, me siento tontamente feliz hablando conmigo mismo. Y esto está un poco relacionado con el título de alguna manera, ¿no? Sí, sí, va de la mano, va concatenado. Porque ya te digo, o sea, cuando yo decidí juntar todos los cuentos, el hilo conductor, el título que tiene el libro, lo encontró mi editor, un puntazo que luego me hizo dar cuenta de que en verdad era el título que necesitaba el libro, porque originalmente era un eco poético a César Vallejo, como lo dije en la otra reunión, era Hermanos, mis hermanos, ese era el título original. Hablando con Santiago, él me dijo, mira, tu misma obra te da el título, y es este. Y me dijo, hay dos autores que están referenciados ahí. Y yo dije, sí, es cierto. Son dos norteamericanos que están referenciados en el título. Pero luego leí Mi perro que me ladre, el cuento que tú haces mención. Y dije, hey, aquí está, es cierto. Yo mismo le estoy dando título, porque me siento tontamente feliz hablando conmigo mismo, porque al final de cuentas, cuando todo el trabajo que hice era un continuo diálogo conmigo mismo. O sea, era muy difícil. Mientras yo me dediqué a la escritura, más que nada a la corrección de los textos, no era que iba a ver a Aitor a su casa y hablar de literatura, no, al contrario, nos encontrábamos a ver la Champions League, a almorzar con Ricardo en la presentación de su libro, y luego hablando en la cabina de radio en el galpón. O sea, no hablaba de literatura prácticamente, con muy pocas personas. En el galpón podía hablar de literatura, pero no era de lo que yo estaba creando, sino de lo que ya había leído. Entonces era como, bueno, ¿con quién hablo entonces? Pues, tontamente feliz hablando conmigo mismo, es cierto, era todos los días, esto concuerda, esto va de acuerdo, juega bien con el lenguaje, es pertinente, pues ahí está, vamos. Bueno, mientras hablaban, siguieron dejando mensajes. Dice, la desolación te puede golpear, maravilloso y súper lúcido, Ricardo. Es un placer escucharlos, Eliana Suárez. Pablo Queralt dice saludos. Y bueno, sigue la gente comentando. Marce, me pone triste que estemos llegando con la culminación de la no presentación. No, me pone triste porque, o sea, yo sé que la gente, incluso los invitados, esto lo ven como, bueno, esto ya está por terminar y demás. Fue una charla de una hora y qué sé yo, pero para nosotros fue todo un proceso. Pensar en esto, cómo hacerlo, desde qué punto de vista encararlo, qué día, qué hora, de qué manera. Y es todo un proceso. Entonces ahora está terminando y me siento una tristeza rara, una pequeña tristeza de, bueno, estamos terminando esto que nos llevó muchas horas de pensarlo. Y la verdad que para mí fue un éxito Obvio. rotundo. Las dos partes de la no presentación, me parece que tu libro quedó muy bien reflejado, y que pudimos hablar de muchos, muchos temas. Y no sé vos qué pensás, qué te pareció la no presentación? Yo te soy franco, la misma sensación que tienes la tengo yo cuando termine el galpón, porque es como, me preparo tanto tiempo para 60 minutos y quiero seguir conversando. Eso pasó con Ricardo la primera vez, pasó la segunda, y algo que tenía anotado de repente no lo topé y es como, ¿qué pasó aquí?
pero va, es todo ese proceso orgánico que te rompe la cabeza, que sientes que algo estás haciendo bien, pues valió la pena. Yo me he sentido realmente contento dialogando con Ricardo, dialogando con Aitor, contigo, Gaby, en esta segunda no presentación, porque eso era lo importante. Yo quería ver qué pasaba con este libro, porque la editorial me decía, no, es que el libro se está vendiendo, y era como, ¿en serio se está vendiendo? No es que escondieron los libros y me dijeron que vendieron todos. No, no era por eso, no era porque desconfío de mi equipo editorial, no, no desconfío de ellos, hacen un magnífico trabajo Cactus Pink, pero quería ver eso, quería ponerme a prueba con los lectores, como María Negro, que le mando un saludo, con Aitor, con Ricardo, porque ese era más que nada una prueba de fuego, llamémoslo así, para ver qué pasa. Porque este libro yo lo releo muy poco, porque prácticamente lo tengo en la cabeza de tanto que lo trabajé. Eh, entonces lo releo y digo, bueno, a mí me suena, pero no sé si a otra persona le suene. Entonces voy a pasarlo para que lo lean. Y ahí está el resultado. Yo agradezco la lectura atenta de Ricardo, que sí, la desolación es presente. Daniel Alcibar Belolio en la presentación dijo algo muy sensato. Dijo que cómo es que alguien tan jovial puede manejar tan bien la atmósfera de la desolación. Y es muy cierto. Y no es que me sienta niño emo, millennial de la generación 2000. No, no creo. Viví con los emos, y fueron amigos míos y son grandes amigos, pero la desolación es una condición humana maravillosa y enriquece mucho la literatura. No hay que sobreexplotarla, hay que saberla trabajar. La lectura de Aitor también, porque lee desde diferentes lugares. Es también un amigo mío entrañable para poder dialogar de diferentes autores que no conozco, pero yo agradezco mucho eso. Yo creo que debo agradecerles por la lectura tanto a Aitor y a Ricardo. Sí, y justamente hoy, antes de esta presentación, tuvimos una reunión con los miembros de la Ninfa Eco. En este momento hay, digamos, 14 personas entre Latinoamérica y España, y tenemos 8 personas en el Reino Unido y una persona en Estados Unidos trabajando para nuestra organización. Y hablábamos un poco de que la Ninfa Eco, digamos, lo traigo a cuento porque me parece que está muy relacionado con lo que estabas diciendo, que la ninfa eco está más enfocada en los procesos de escritura, mucho más que en los resultados, porque nos parecía que hay un aspecto, como digamos, este aspecto literario del proceso, de hablar con los autores en distintos momentos y no solo en la presentación del libro. Eso es lo que un poco también la Ninfa Eco quiere lograr, y porque estos espacios donde todos podemos debatir una obra, podemos hablar con el autor que está vivo, porque siempre parece que los autores están muertos y la literatura actual se deja de lado extrañamente a veces. Entonces, la literatura contemporánea, digamos, a veces no sé, pareciera que no tiene el mismo peso que la de los autores muertos. Y bueno, entonces estos espacios para poder hablar y poder conversar y poder hablar de lo que nos importa, que son los libros y los procesos y todo esto, a mí me parece como invaluable. Y bueno, a mí me pone muy contenta de haber podido compartir este espacio con escritores, editores académicos reconocidos, en este caso Aitor y Ricardo. Les quiero agradecer muchísimo por haber estado hoy presente, haber dado su tiempo para poder hablar de este libro, presentarlo, aunque sea una no presentación. Y bueno, preguntarles a todos, incluso Marce, si quieren decir unas palabras finales antes de irnos. Marce, la otra vez leíste un fragmento. No sé si hoy también querés leer un fragmento o si alguien quiere leer un fragmento antes de irnos. Y bueno, el que quiera hablar tiene la palabra. Aitor. Aitor. Sí, yo tengo un pequeño fragmento, no tanto al azar, va a ser una línea, 2 minutos, un párrafo. Dice así: espero, lo veo sentarse como cada mañana, de manera puntual, disciplinada. Toma un libro, lo revisa. Me encanta el sonido de la hoja y el contacto de la piel con el papel.
Escucho su voz mientras lee. Se emociona. Entonces empieza a escribir, a su ritmo. A veces es como un suspiro breve y otra un sollozo atrapado en su garganta. Una furia desmesurada, sí, lo veo escribir. Se detiene y ahí prosigue. Qué bien, buena lectura, excelente. Oh, genial, me encantó. No, Bueno, yo pero por mi parte sí, Marcelo, gracias a ti por invitarme, a los de la Ninfa Eco, a todo el equipo, a ti Gaby la conducción, el gusto de conocer también aquí a Hitor. Y estas oportunidades son, como dije al principio de nuestra reunión, son valiosas. Poder discutir, hablar de literatura. Es verdad que sí da pena que de pronto esto termine y luego, bueno, uno dice, pero me quedé con ganas de decir esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero bueno, ya habrá otras oportunidades, sin duda. Y genial, yo he pasado súper bien aquí entre amigos y para cuando quieran, aquí puedo estar de vuelta. no, gracias a ustedes, gracias a Ricardo por darte el tiempo. Siempre es grato compartir contigo, te lo he dicho. Y más que nada porque somos, como diría, hermanos editoriales, ¿no? O sea, fue ese nexo editorial, esa conversación ausente que tuve con Ricardo el día que lo leí, y lo leí por el prólogo de Leonardo Valencia. Leonardo publicó su prólogo en su red social y dije, wow, me llamó la atención. No sabía quién era Ricardo Zumalabi en ese momento, solo lo había leído el prólogo de Leonardo, y de repente Santiago Peña Bozano me escribe y me dice, tengo un libro para ti, para que hagas una reseña. Y le dije, bueno, ¿quién es? Y pum, me entregó Enciclopedia Mínima. Y yo así, hey, me suena este nombre porque ya lo leí en Facebook. Y me dijo, sí, Leonardo Valencia hizo el prólogo. Y dije, pues, tengo que leerlo. Y lo leí en 2 tardes. Luego hice la reseña y me encantó esa narrativa breve porque dije, mira, antes de que me yo estoy haciendo algo con fragmentos, Ricardo había creado un microuniverso dentro de sus microrelatos. Eso es maravilloso. Y con Aitor es una amistad entrañable de años, ¿no? Como cuando lo visitaba, él decía que cuando estemos viejos, ¿dónde vamos a ver la Champions? Yo decía, mientras él tenga la computadora, podemos verla ahí. No sé, tal vez, o podemos ir a algún momento a ver un clásico entre el Atleti de Bilbao y la Real Sociedad. Yo le voy a la Real Sociedad, aunque le quiero mucho al Atleti del Bilbao. Entonces, desde eso, grato compartir contigo, Gaby, de nuevo. ¿Y qué más puedo decir si ya me he explayado mucho? Me gusta ese final. Bueno, nada más que gracias a todos. Les quiero decir también, dar un pequeño anuncio. El próximo episodio de este podcast va a ser del Women's Day, Día de la Mujer. En la Ninfa Eco vamos a tener múltiples festejos del Día de la Mujer con distintas escritoras de distintos países. Primero tenemos el Women's Day en Reino Unido con más de 30 escritoras del Reino Unido. Ese va a ser en inglés. Después tenemos el 8, eso va a ser el 7 de marzo. El 8 de marzo tenemos un episodio del podcast con Sara Montaño Escobar y distintas escritoras de Latinoamérica y España. Y después el 9 vamos a compartir los poemas de distintas escritoras de Estados Unidos. Así que bueno, vamos a tener eso va a ser lo que se venga después de esto, a partir del 7 de marzo hasta el 9 de marzo. Y bueno, llegamos al final. Les quiero agradecer de nuevo mucho a todos. Muchas gracias a la gente que estuvo viendo y comentando. Siguen comentando, estoy viendo. Y bueno, después les vamos a responder los mensajes. Y bueno, eso es todo. Les mando un saludo a todos y nos vemos la próxima. Nos estamos viendo, les envío un fuerte abrazo y ya saben, pórtense mal, pásenlo bien, y si se portan mal, no avisen. Chao, Chau, chao. chau. Un fuerte Nos vemos. abrazo.